Maya Torres limpió el mostrador por tercera vez en esa hora. El restaurante estaba vacío, salvo por un anciano en la mesa de la esquina que llevaba tomando la misma taza de café desde la medianoche. Miró el reloj de pared, las 3:15 de la mañana. Su turno terminaría en 2 horas y entonces por fin podría ir a la biblioteca. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Llevaban semanas haciendo ese sonido. Maya había aprendido a ignorarlo, como había aprendido a ignorar muchas cosas en sus 19 años de vida. El olor a grasa vieja, el dolor de los pies después de estar de pie durante 8 horas, la constante preocupación por el dinero que se asentaba en su mente como una pesada piedra. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. En los momentos de tranquilidad entre clientes, anotaba patrones musicales que había notado. Hoy había estado pensando en una canción pop que escuchó en la radio durante la hora punta de la cena. Había algo en la progresión de acordes que le recordaba a otros 3 éxitos del mes pasado. Escribió rápidamente, moviendo los dedos por la pantalla con la soltura de la práctica. «Más café, cariño», gritó el anciano. Maya guardó su teléfono y cogió la cafetera. Se acercó con una sonrisa que había perfeccionado durante 2 años trabajando en ese restaurante. Era amable, pero no demasiado. Cortés, pero no invitaba a la conversación. Había aprendido que algunos clientes querían hablar y otros solo querían que los dejaran solos con sus pensamientos. «Gracias», dijo el hombre mientras ella servía. Parecía cansado. Maya se preguntó qué lo mantenía despierto por las noches. Todos tenían sus razones para estar despiertos a las 3 de la mañana. Regresó a su lugar detrás del mostrador. A través de la ventana, podía ver las calles vacías de San Francisco, la ciudad que nunca dormía del todo, aunque ciertamente lo intentaba a esas horas de la mañana. En algún lugar, allá afuera, había gente en camas cálidas en casas que les pertenecían. Maya intentó no pensar demasiado en ello. El hogar comunitario donde vivía no era el peor lugar en el que había estado. Tenía su propia cama, aunque tuviera que compartir la habitación con otras 3 niñas. Tenía una taquilla donde podía guardar su portátil y sus auriculares de forma segura. Tenía comida, aunque solía ser la misma rotación de comidas baratas. Había sobrevivido a cosas peores. Maya no recordaba a sus padres. La encontraron fuera de una estación de bomberos cuando tenía 3 años, envuelta en una manta fina sin ninguna nota ni explicación. Solo una niña pequeña de pelo oscuro y rizado y ojos marrones demasiado serios para un rostro tan joven. El Estado la había acogido, y desde entonces había ido de casa en casa. Algunas familias habían sido amables, otras no. Maya aprendió pronto que la única persona en la que realmente podía confiar era en sí misma. Aprendió a guardar silencio, a ocupar el menor espacio posible, a nunca pedir demasiado. Aprendió a enterrar sus sentimientos en lo más profundo, donde no pudieran herirla. Pero también aprendió algo más. Aprendió que era diferente de una manera que no tenía nada que ver con ser huérfana. Veía patrones donde otros veían caos. Entendía conexiones que otros pasaban por alto. Y en ningún otro lugar esto era más claro que en la música. El piano había sido su primer maestro. A los 7 años, viviendo en un hogar comunitario a las afueras de la ciudad, descubrió un viejo piano vertical en la sala común. La mayoría de los niños lo ignoraban. Estaba maltratado con varias teclas que producían un sonido ligeramente desafinado. Pero para Maya, era mágico. Aprendió a tocar de oído. Escuchaba una canción en la televisión o la radio, y luego se sentaba al piano y averiguaba cómo recrearla. Nadie le había enseñado notas, escalas ni teoría. Simplemente lo entendía de alguna manera. Como algunas personas entienden cómo nadar la primera vez que saltan al agua. A los 10 años, podía tocar cualquier cosa que oyera. Pero más que eso, comenzó a comprender las matemáticas detrás de la música. Vio cómo se construían las canciones, cómo ciertos patrones de notas creaban ciertas emociones.
Podía predecir qué nota vendría después en una melodía simplemente entendiendo la lógica de lo que había sonado antes. Los otros niños pensaban que era rara. El personal del hogar comunitario pensaba que era superdotada. Pero ser superdotada no pagaba clases de música. Ser superdotada no te abría puertas cuando no tenías familia, ni conexiones, ni dinero. Ser superdotada simplemente significaba que eras diferente. Y diferente a menudo era solo otra palabra para decir solo. Maya aprendió a mantener su don en privado. Dejó de tocar el piano donde otros pudieran oírla. En cambio, ahorró todo el dinero que pudo con trabajos esporádicos y dinero de cumpleaños que recibía del Estado. Le tomó 3 años ahorrar lo suficiente para una computadora portátil usada, y otros 2 años para unos auriculares decentes. Estos 2 artículos eran sus posesiones más preciadas, más valiosas para ella que cualquier otra cosa en el mundo. Con estas herramientas, aprendió teoría musical por sí misma a través de cursos gratuitos en línea. Aprendió sobre composición, sobre la ciencia del sonido, sobre cómo el cerebro humano procesa la melodía y la rima. Devoraba toda la información que encontraba. Tarde en la noche, cuando las otras chicas de su habitación dormían, se ponía los auriculares y analizaba las canciones, descomponiéndolas como un científico que estudia células bajo un microscopio. Sonó la campana sobre la puerta del restaurante. Una joven pareja entró tropezando, riendo y cogida de la mano. Iban bien vestidos, probablemente volvían a casa de una noche de fiesta. Maya tomó nota de su pedido de panqueques con tocino e intentó no darse cuenta de lo fácil que parecía ser su felicidad. Nunca había tenido eso. Lo más cerca que estuvo de una relación fue con un chico llamado Marcus en el hogar de acogida cuando tenía 16 años. Se besaron 2 veces detrás del edificio antes de que él fuera ubicado con una familia de acogida en otra ciudad. Nunca volvió a saber de él. Después de eso, Maya decidió que el amor era otro lujo que no podía permitirse. Mientras cocinaba los panqueques en la plancha, su mente volvió a la música. Siempre lo hacía. La música era la única constante en su caótica vida. Era lo único que tenía sentido cuando todo lo demás se desmoronaba. Y últimamente, había notado algo extraño. Durante los últimos 6 meses, había estado rastreando las canciones más populares de las listas como parte de un proyecto en el que estaba trabajando. Quería entender qué hacía que una canción triunfara. Al principio, pensó que era solo buena publicidad o fama. Pero luego empezó a ver el patrón. Había una fórmula matemática oculta en las canciones más exitosas. Al principio no era evidente, pero una vez que Maya empezó a buscarla, no pudo ignorarla. Ciertas canciones del mismo sello discográfico, Meridian Records, compartían características específicas. El tempo, las progresiones de acordes, la estructura, incluso la forma en que se mezclaban las voces. Era demasiado consistente para ser coincidencia. Alguien en Meridian Records había descubierto una fórmula para crear canciones de éxito y la usaban una y otra vez. Todas las canciones que seguían esta fórmula se convertían en discos de platino a las pocas semanas de su lanzamiento. Era como si hubieran descifrado el código secreto de lo que hacía que la gente quisiera escuchar una canción una y otra vez. Maya había pasado meses analizando este patrón. Había llenado docenas de documentos en su portátil con notas, gráficos y desgloses musicales. Había aprendido programación básica para crear visualizaciones de los datos. Y cuanto más lo estudiaba, más segura estaba de que tenía razón. Pero también había descubierto algo más. Algo que no estaba segura de que nadie en Meridian Records supiera. La fórmula tenía un fallo, una debilidad crítica que haría que dejara de funcionar. Maya lo veía en los datos, en la forma en que la participación de los oyentes empezaba a disminuir tras el pico inicial. La gente se estaba cansando de la fórmula sin darse cuenta. El cerebro humano empezaba a reconocer el patrón y a rechazarlo. Calculó que en 6 meses, quizás menos, las canciones que usaran esta fórmula dejarían de tener éxito. La gallina de los huevos de oro moriría y quien dependiera de ella se quedaría sin nada.
La pareja terminó sus panqueques y dejó una propina decente. Maya se guardó el dinero y lo añadió a su cuenta mental de ahorros. Tenía $467 ahorrados. No era mucho, pero algo era algo. En 2 semanas, cumpliría 20 años y saldría del sistema de acogida. Después, estaría sola. Totalmente sola. El hogar comunitario no podría retenerla una vez que cumpliera 20. Tendría que encontrar su propio lugar para vivir, pagar su propio alquiler, averiguar cómo sobrevivir sin la pequeña red de seguridad que le proporcionaba el Estado. Había intentado no pensar en ello, pero la fecha límite se acercaba rápidamente. Había solicitado admisión en 3 colegios comunitarios con la esperanza de obtener becas. Tenía las calificaciones necesarias. A pesar de todo, a pesar de cambiar de escuela, a pesar de no tener un hogar estable, Maya había mantenido un promedio de calificaciones casi perfecto. Lo había hecho porque la educación sentía que era la única escalera para salir del hoyo en el que había nacido. Pero las becas exigían ensayos. Exigían cartas de recomendación de profesores que apenas la recordaban porque había cambiado de escuela tantas veces. Exigían comprobantes de actividades extracurriculares, lo cual era difícil cuando trabajabas 30 horas a la semana solo para tener dinero para gastar. Sobre todo, exigían esperanza, y la esperanza era cara. Maya había comenzado un ensayo para una solicitud de beca. La consigna le pedía que escribiera sobre su pasión y cómo usaría su educación para perseguirla. Había escrito sobre música, sobre patrones, sobre su descubrimiento de la fórmula oculta en los éxitos musicales, pero nunca lo terminó. ¿Qué sentido tenía? Incluso si conseguía la beca, seguiría necesitando dinero para alojamiento, comida y libros. Y solo tenía $467. El cielo afuera comenzó a clarear. Amanecía. Pronto llegaría el turno de la mañana y Maya por fin podría irse. Le dolían los pies y olía a grasa y café, pero en unas horas podría ir a la biblioteca. La biblioteca pública era su santuario. Abría a las 9 los sábados, y Mia llegaba enseguida. Tenía un sitio favorito en el 3er piso, cerca de las ventanas, donde podía trabajar con su portátil sin que la molestaran. La biblioteca tenía wifi gratis, calefacción gratis en invierno, aire acondicionado gratis en verano, y lo más importante, nadie que supiera que era una huérfana a punto de cumplir la mayoría de edad. En la biblioteca, era solo una estudiante más, una joven más trabajando en un proyecto. Nadie sabía que se había quedado sin hogar en 2 semanas. Nadie sabía que a veces iba al baño de la biblioteca a lavarse el pelo porque la residencia solo tenía agua fría por las mañanas. Nadie sabía que la biblioteca era a menudo el único lugar donde se sentía realmente segura. Su turno terminaba a las 5:30. La camarera de la mañana, una mujer llamada Gloria que había trabajado en el restaurante durante 15 años, llegó y se hizo cargo. Maya recogió sus cosas de su taquilla en la parte de atrás y salió al aire fresco de la mañana. El camino de regreso a la residencia le tomó 20 minutos. Podría haber tomado el autobús, pero prefería ahorrarse el dinero. Además, le gustaban las calles por la mañana, así de tranquilas. Le daba tiempo para pensar. Mientras caminaba, tomó una decisión. Terminaría el ensayo para la beca. Escribiría sobre la fórmula musical que había descubierto. Explicaría su teoría sobre por qué fallaría y cómo podría solucionarse. Aunque nunca consiguiera la beca, al menos habría completado algo. Al menos tendría pruebas de su descubrimiento. Maya aún no lo sabía. Pero esta decisión lo cambiaría todo. Al intentar escribir un ensayo, crearía algo mucho más grande. Algo que llamaría la atención de personas que nunca imaginó conocer. Algo que la sacaría de la oscuridad y la sumergiría en un mundo que solo había observado desde fuera. Pero todo eso estaba por venir. Por ahora, solo era una cansada joven de 19 años caminando a casa bajo la luz de la mañana, pensando en patrones musicales y preguntándose cómo sobreviviría el mes siguiente. Llegó a la residencia y entró en silencio. El edificio empezaba a despertar.
Oía a alguien en la cocina preparando el desayuno. El olor a tostadas inundaba el pasillo. Maya fue a su habitación, donde dos de sus compañeras seguían durmiendo y una se estaba vistiendo para ir a trabajar. Se tumbó en la cama, todavía con su uniforme de cafetería, demasiado cansada para cambiarse. Su alarma estaba puesta a las 8. Eso le daría el tiempo justo para ducharse e ir a la biblioteca. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. Su mente seguía zumbando con melodías y fórmulas matemáticas incluso mientras se quedaba dormida. En sus sueños, tocaba un piano que siempre estaba perfectamente afinado. Tocaba canciones que nadie había escuchado antes. Canciones que seguían sus propias fórmulas, sus propios patrones. En sus sueños, la gente escuchaba y entendía. En sus sueños, no estaba sola. Pero los sueños solo duran hasta la mañana. Maya estaba sentada en su lugar habitual en la biblioteca, con su portátil abierto delante. 3 tazas de café vacías estaban a su lado, evidencia de las horas que había trabajado. Le ardían los ojos de tanto mirar la pantalla, pero no podía parar. Estaba a punto de terminar. El ensayo se había convertido en algo mucho más grande de lo que había planeado. Lo que empezó como una simple solicitud de beca se había convertido en un análisis completo de la fórmula musical que había descubierto. Tenía gráficos que mostraban el patrón. Tenía ejemplos de audio que demostraban las similitudes. Tenía desgloses matemáticos de las progresiones de acordes y las estructuras rítmicas. Y lo más importante, tenía su predicción sobre el fracaso de la fórmula. Ahora era más que un ensayo. Era una prueba. Era el trabajo de toda una vida condensado en un documento de 20 páginas con archivos de audio y recursos visuales integrados. Maya lo miró y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Pero el orgullo no pagaba el alquiler. El orgullo no resolvió el problema de dónde dormiría dentro de 12 días, cuando cumpliera la mayoría de edad. El orgullo era solo otro sentimiento que desaparecería cuando la realidad se impusiera. Guardó el documento y cerró su portátil. Afuera de la biblioteca, el sol se ponía. Llevaba allí 8 horas. Su turno en el restaurante comenzaba en 2 horas, lo que le daba tiempo justo para volver a la residencia, ponerse el uniforme y comer algo. Mientras recogía sus cosas, se le ocurrió una idea. El ensayo era bueno. Realmente bueno. Quizás lo suficientemente bueno como para que alguien de la industria musical quisiera verlo. Tal vez podría enviarlo a blogs o revistas musicales. Tal vez alguien la contratara como consultora o analista. Era una posibilidad remota. ¿Pero qué tenía que perder? Maya volvió a sacar su portátil y abrió una nueva pestaña del navegador. Buscó contactos en la industria musical, blogs, revistas, a cualquiera que pudiera estar interesado en su descubrimiento. Pero a medida que revisaba los resultados, su esperanza comenzó a desvanecerse. Cada envío requería contactos en la industria o la representación de un agente. Cada contacto. El formulario de acto la condujo a un agujero negro donde los correos electrónicos no solicitados iban a morir. Ella no era nadie. No tenía credenciales, ni título, ni reputación. ¿Quién escucharía a una huérfana de 19 años con una teoría sobre éxitos musicales? Era como si estuviera gritando al vacío. Su teléfono vibró. Un mensaje de la coordinadora del hogar grupal recordándole la reunión obligatoria de la semana siguiente para hablar sobre su transición fuera del sistema. Maya borró el mensaje sin responder. Sabía lo que diría la reunión. Ahora estaba sola. Buena suerte. Se levantó para irse, colgándose la mochila al hombro. Mientras caminaba hacia la salida de la biblioteca, se cruzó con un grupo de estudiantes universitarios que trabajaban juntos en un proyecto. Se reían de algo en uno de sus teléfonos. Maya echó un vistazo a la pantalla. Estaban viendo un video que se había vuelto viral, un comediante haciendo un sketch sobre las citas modernas. Y fue entonces cuando la idea la golpeó. Se detuvo. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué intentaba llegar a la industria musical a través de los canales tradicionales?
Era la era de las redes sociales. Era la era en la que un solo video podía llegar a millones de personas de la noche a la mañana. No necesitaba permiso de los guardianes. No necesitaba contactos en la industria. Solo necesitaba hacer algo que la gente viera. Maya se dio la vuelta y regresó a su sitio. Abrió su portátil de nuevo y se quedó mirando su ensayo. ¿Podría convertirlo en un video? ¿Podría explicar su descubrimiento de una manera que captara la atención de la gente? ¿Podría hacerlo viral? Nunca antes había hecho un video. No tenía equipo, excepto su portátil y su teléfono. No tenía experiencia en edición ni filmación, pero tenía su voz y sus conocimientos, y a veces eso era suficiente. Maya abrió una aplicación de edición de video que había descargado hacía meses, pero que nunca había usado. Empezó a planificar. Necesitaba grabarse explicando la fórmula. Necesitaba superponer sus gráficos y ejemplos de audio. Necesitaba hacerlo lo suficientemente atractivo como para que la gente lo viera completo. Y lo más importante, necesitaba asegurarse de que la gente adecuada lo viera. La gente adecuada. Eso significaba Víctor Chen. Víctor Chen era el multimillonario tecnológico que había comprado Meridian Records hacía 5 años. Era famoso por usar datos y tecnología para revolucionar las industrias tradicionales. Había amasado una fortuna en software antes de decidir que la industria musical necesitaba innovación. Todos en la industria conocían su nombre. Y si la teoría de Mia era correcta, todo su modelo de negocio se basaba en la fórmula que ella había descubierto. Si lo etiquetaba en el video, si mencionaba directamente a Meridian Records, tal vez él lo viera. Tal vez su equipo lo viera. Tal vez causaría suficiente revuelo como para que alguien prestara atención. Era arriesgado. Si se equivocaba, quedaría en ridículo. Si tenía razón pero no podía demostrarlo, podría enfrentarse a problemas legales. Pero si tenía razón y la gente la creía, entonces tal vez, solo tal vez, algo cambiaría. Maya miró la hora. Había perdido la oportunidad de volver a cambiarse antes de su turno. Tenía que ir al restaurante con su ropa habitual y cambiarse allí. Le envió un mensaje a su gerente con la excusa de que el autobús llegaba tarde y volvió al trabajo. Durante las siguientes 3 horas, grabó toma tras toma en su teléfono. La colocó sobre una pila de libros para conseguir el ángulo correcto. Practicó su explicación hasta que fue clara y concisa. No intentaba ser una artista. Solo intentaba ser ella misma, compartir lo que había aprendido de forma coherente. Explicó cómo había notado el patrón en los éxitos de Meridian Records. Reprodujo ejemplos uno al lado del otro, mostrando las progresiones de acordes y las selecciones de tempo idénticas. Mostró sus diagramas que demostraban la fórmula matemática. Y luego explicó el fallo. El cerebro humano es increíblemente bueno reconociendo patrones, le dijo a la cámara. Al principio, esta fórmula funciona porque llega a todos los centros de placer correctos de nuestra mente. Pero con el tiempo, empezamos a reconocer que ya lo hemos escuchado antes. No es la misma canción, pero sí la misma estructura, la misma sensación. Y. Una vez que nuestros cerebros reconocen el patrón, nos cansamos de él. Empezamos a desear algo diferente. Mostró datos sobre la participación de los oyentes, como ya estaba empezando a disminuir con los éxitos más recientes de Meridian. Mostró sus proyecciones para los próximos 6 meses. Y luego mostró su solución. La fórmula necesita evolucionar, explicó. Necesita que la variación esté incorporada. Necesita sorprendernos ocasionalmente para romper sus propias reglas de maneras que parezcan intencionales. He elaborado una versión modificada que mantiene el atractivo principal a la vez que añade suficiente imprevisibilidad para mantener a los oyentes enganchados. No compartió todos los detalles de su fórmula modificada. Sería una tontería. Pero compartió lo suficiente para demostrar que entendía de qué hablaba. Para cuando terminó de editar, eran las 10:30 de la noche. Había perdido todo su turno en el restaurante. Su teléfono tenía 6 llamadas perdidas de su gerente.
Maya sabía que probablemente la despedirían, pero no le importaba. Estaba demasiado concentrada en lo que estaba a punto de hacer. Subió el video a todas las plataformas que se le ocurrieron: YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Escribió un pie de foto simple y directo. Descifré el código detrás de la fórmula del éxito de Meridian Records y está a punto de dejar de funcionar. He aquí por qué. Etiquetó a Víctor Chen. Etiquetó a Meridian Records. Etiquetó a publicaciones de la industria musical y a músicos famosos. Etiquetó a cualquiera que pudiera amplificar el mensaje. Y luego pulsó publicar. Durante varios minutos, no pasó nada. Maya se quedó allí sentada mirando su teléfono mientras observaba el recuento de visualizaciones. 3, 5, 10. Probablemente eran actualizaciones suyas. Cerró su portátil y recogió sus cosas. La biblioteca cerraría en 30 minutos. Tenía que afrontar las consecuencias de faltar a su turno. Necesitaba decidir qué hacer con el dinero ahora que probablemente no tendría trabajo. Maya regresó a la residencia grupal en la oscuridad. Las calles estaban más concurridas, llenas de gente disfrutando de su noche de viernes. Se sentía desconectada de ellos, como si estuviera viendo la vida pasar desde detrás de una pared de cristal. Cuando regresó a su habitación, sus compañeras se estaban preparando para salir. La invitaron a ir, pero Maya declinó. Estaba demasiado cansada, demasiado ansiosa por lo que acababa de hacer. Se tumbó en la cama y sacó su teléfono para ver el video una vez más. 200 visualizaciones. Era más de lo que esperaba, pero aún no se había viralizado. Quizás había sido una idea estúpida. Quizás debería borrarlo antes de que alguien importante lo viera y se riera de ella. Pero no lo borró. En cambio, se durmió con el teléfono en la mano, agotada por la montaña rusa emocional del día. Se despertó con su teléfono vibrando sin parar. Al principio, pensó que era su alarma, pero luego se dio cuenta de que eran las notificaciones. Cientos de notificaciones. Su teléfono se calentaba por las constantes alertas. Maya se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. Abrió el teléfono y buscó su video. El recuento de visualizaciones la dejó sin aliento. 50.000 visualizaciones. En 8 horas, su video había sido visto 50.000 veces. Los comentarios la inundaban. Algunos la llamaban genio. Otros se mostraban escépticos. Expertos de la industria musical debatían su teoría. Alguien había creado un hilo que desglosaba su análisis punto por punto. Un popular periodista musical había compartido el video con el subtítulo: "Este chico podría estar en lo cierto". Pero el comentario más común era una variación de alguien que etiquetaba a Víctor Chen. Necesita ver esto. Maya revisaba sus notificaciones con manos temblorosas. La gente compartía el video en diferentes plataformas. Se difundía más rápido de lo que podía seguir. Estudiantes de música analizaban su trabajo. Los músicos opinaban con sus propias observaciones. El video se estaba convirtiendo en un fenómeno y entonces lo vio. Una notificación que le revolvió el estómago. Meridian Records había respondido. Hizo clic con dedos temblorosos. No era un comentario. Era un mensaje directo de la cuenta legal oficial de Meridian Records. Se le ordena eliminar todo el contenido relacionado con Meridian Records y dejar de hacer declaraciones falsas y difamatorias sobre nuestras prácticas comerciales. El incumplimiento en 24 horas resultará en acciones legales por difamación y robo de secretos comerciales. Maya sintió que se le cortaba la respiración. ¿Secretos comerciales? No había robado nada. Solo había observado patrones en la música disponible públicamente. ¿Cómo podía ser eso robo? Pero sabía la respuesta. No importaba si había hecho algo malo. Meridian Records tenía abogados. Tenían dinero. Tenían poder. Ella no tenía nada. Si decidían demandarla, no tendría forma de defenderse. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez del gerente del restaurante, despidiéndola oficialmente por faltar a su turno sin llamar.
Maya quería reír. En tan solo 12 horas, había perdido su trabajo y potencialmente se había expuesto a una demanda de una empresa multimillonaria. Así no se suponía que debía sentirse el éxito viral. Se levantó de la cama y fue al baño. Se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño. Su cabello era un desastre. Se veía exactamente igual que lo que era. Una niña asustada que se había metido en un lío que la superaba. Pero entonces pensó en el video. En las 50.000 personas que lo habían visto. En los estudiantes de música y los profesionales de la industria que la tomaban en serio. En el hecho de que, por primera vez en su vida, la gente prestaba atención a lo que tenía que decir. Maya tomó una decisión. No borraría el video. Respondería a la amenaza legal de Meridian Records con la verdad. No había hecho nada malo. Si querían demandarla, que lo hicieran. De todos modos, no tenía nada que perder. Regresó a su habitación y escribió una respuesta. No he robado ningún secreto comercial. Mi análisis se basa completamente en música disponible públicamente. Ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión compartiendo mis observaciones. No eliminaré el video. Lo envió antes de poder reconsiderarlo. El día pasó volando. El número de visualizaciones seguía subiendo. 100.000, 200.000. Al anochecer, había superado las 500.000. Maya estaba demasiado ansiosa para comer. Se quedó en su habitación, viendo cómo el video se extendía por internet como un reguero de pólvora. Las publicaciones musicales comenzaban a escribir artículos sobre su teoría. Algunos la defendían. Otros afirmaban que estaba equivocada, pero todo el mundo hablaba de ello. El algoritmo que supuestamente usaba Meridian Records se había convertido en un tema candente de debate en la industria musical. Y durante todo ese tiempo, Víctor Chen permaneció en silencio. No había respondido a las etiquetas. No había hecho ninguna declaración pública. Era como si fingiera que nada estaba sucediendo. Maya intentó distraerse buscando nuevos trabajos, pero no le entusiasmaba. ¿Qué sentido tenía? En 10 días, se quedaría sin hogar. Tenía $467 a su nombre y ninguna perspectiva. Un video viral no iba a cambiar eso. Se durmió esa noche sintiéndose más sola que nunca. Había logrado algo extraordinario, y sin embargo, no significaba nada para su vida real. Seguía siendo una huérfana a punto de superar la edad límite. Seguía arruinada y sin trabajo. Seguía siendo invisible en todos los sentidos importantes. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Maya estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia cuando su teléfono empezó a sonar. Contestó sin pensar, con la voz cargada de sueño. Hola, ¿es Maya Torres? La voz era masculina, tranquila, con un ligero acento que no pudo identificar. Sí, ¿quién es? Me llamo Víctor Chen. Creo que has estado intentando llamar mi atención. Maya se incorporó tan rápido que casi dejó caer el teléfono. Su mente corría, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Víctor Chen la llamaba a las 2 de la mañana. Esto tenía que ser un sueño. Vi tu video, continuó. Lo vi varias veces, la verdad. Tienes una teoría muy interesante. Maya encontró su voz. No es una teoría. Es un hecho. Tu fórmula está fallando. Hubo una pausa. Entonces Víctor se rió, un sonido que sonaba a la vez divertido e impresionado. Tienes confianza. Me gusta eso. Dime, Mayotaur, ¿qué quieres? ¿Qué quería ella? Todo, nada. Un lugar donde dormir. Un futuro que no fuera aterrador. Que alguien creyera en ella. Quiero demostrar que tengo razón, dijo finalmente. Entonces déjame hacerte una oferta, dijo Víctor. Ven a mi oficina mañana al mediodía. Te voy a dar la oportunidad de demostrar tu teoría. Si tienes éxito, te daré una beca completa para la universidad que elijas y un trabajo en Meridian Records. Si fallas,
Firmas un acuerdo de confidencialidad y te marchas en silencio. ¿Tenemos un trato? La mente de Maya daba vueltas. Esto tenía que ser una trampa. Tenía que haber una trampa. ¿Pero qué opción le quedaba? ¿Qué tengo que hacer para demostrarlo?, preguntó. Sencillo, dijo Víctor. Tienes 30 días para crear una canción usando tu fórmula modificada. Si tu canción supera a nuestro éxito actual, tú ganas. Si no, yo gano. 30 días para crear un éxito sin recursos, sin contactos, sin experiencia en producción musical. Era imposible. Trato hecho, dijo Maya. Víctor volvió a reír. Te enviaré un coche mañana a las 11. Duerme un poco, Maya Torres. Lo vas a necesitar. La línea se cortó. Maya se sentó en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. ¿A qué acababa de acceder? ¿En qué se había metido? Pero bajo el miedo, había algo más. Una pequeña chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar. El coche negro llegó a la residencia comunitaria exactamente a las 11. Maya llevaba 20 minutos esperando fuera, demasiado nerviosa para quedarse dentro. Se había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirse por lo más bonito que tenía. Vaqueros negros y una camisa abotonada que había conseguido de un contenedor de donaciones. Sabía que no parecía alguien que encajara en la oficina de un multimillonario, pero era lo mejor que podía hacer. El conductor no dijo nada mientras Mia subía al asiento trasero. El coche era mejor que cualquier otro vehículo en el que hubiera estado. Los asientos de cuero eran suaves y el aire acondicionado estaba perfectamente frío. Maya permaneció muy quieta, con miedo de tocar nada. El trayecto hasta la sede de Meridian Records duró 30 minutos. El edificio estaba en el distrito financiero, una reluciente torre de cristal y acero que reflejaba el cielo de San Francisco. Maya había pasado por delante antes, pero nunca imaginó que entraría. El conductor se detuvo en la entrada principal. Alguien la esperará en el vestíbulo, dijo. Fueron las primeras palabras que le dirigió. Maya salió del coche y miró hacia el edificio. Era enorme, imponente, diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña. Respiró hondo y cruzó las puertas giratorias. El vestíbulo era todo mármol y arte moderno. Una mujer con un traje caro esperaba junto a la recepción. Sonrió al ver a Maya, pero no fue una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que la gente esbozaba cuando era educada, pero no lo decía en serio. ¿Maya Torres?, preguntó la mujer. Sí, soy Emma Blackwood, directora de A&R en Meridian Records. El señor Chen me ha pedido que supervise su proyecto. El apretón de manos de Emma fue firme hasta el punto de resultar doloroso. Probablemente rondaba los 30 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y un maquillaje que parecía profesional y caro. Todo en ella denotaba éxito y poder. A su lado, Maya se sentía como una niña jugando a disfrazarse. Síganme, dijo Emma, volviéndose ya hacia los ascensores. Subieron en silencio. Emma miró su teléfono todo el tiempo, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Maya vio cómo subían los números de los pisos. Piso 10, piso 20, piso 30. Finalmente se detuvieron en el piso 35. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una elegante oficina con ventanales que daban a la ciudad. Emma condujo a Mia por un pasillo repleto de discos de oro y platino. Cada uno representaba un éxito musical, millones de dólares en ingresos, el sueño de alguien hecho realidad. Mia intentó no mirarla fijamente. Se detuvieron en una sala de conferencias. A través de las paredes de cristal, Mia pudo ver una mesa larga rodeada de sillas caras. A la cabecera de la mesa se sentaba un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y mirada penetrante. Víctor Chen, pasa, dijo, señalando una silla. Maya se sentó con el corazón acelerado. De cerca, Víctor parecía cansado pero alerta, como alguien que sobrevivió con 4 horas de sueño y varias tazas de café.
La observó con una intensidad que la incomodó. Así que eres la genio huérfana que descifró mi código, dijo. No era una pregunta. Yo no lo llamaría genio, dijo Maya con cuidado. Solo noté patrones. Patrones que nadie más había notado en 5 años. Víctor dijo, eso me suena a genio. Emma se sentó frente a Maya con expresión indescifrable. Quiero aclarar los términos de este acuerdo, dijo, sacando una carpeta de documentos. Tienes 30 días para producir una canción completa, grabada profesionalmente, usando tu fórmula modificada. La canción se lanzará en todas las principales plataformas de streaming bajo un nombre artístico anónimo. Si tiene un rendimiento superior al de nuestro número 1 actual dentro de los 30 días, ganas. Si no, pierdes. Define un mejor rendimiento. Maya dijo, más reproducciones, más anuncios en listas de reproducción, mejor posición en las listas. Emma enumeró. Usaremos una métrica combinada que tenga en cuenta todos los factores. Y para que quede claro, competirás contra Electric Dreams de Luna Sky, que ha sido número 1 durante 6 semanas y tiene más de 200 millones de reproducciones. 200 millones de reproducciones. Maya sintió un vuelco. Se suponía que debía superar eso en 30 días sin presupuesto, sin equipo, sin experiencia. Eso parece imposible, dijo. Entonces no deberías haber cerrado el trato, dijo Emma con frialdad. Víctor levantó una mano. Maya, te doy acceso a nuestro estudio. Puedes usar nuestro equipo, pero trabajarás sola. No productores. Sin artistas consolidados, sin un gran presupuesto de marketing. Si tu fórmula funciona de verdad, la canción debería triunfar por sí sola. ¿Cómo se supone que voy a grabar y producir una canción profesional yo sola?, preguntó Maya. Eres un genio. ¿Recuerdas?, dijo Emma con esa sonrisa falsa. Descúbrelo. Víctor deslizó una credencial por la mesa. Esto te permitirá entrar al edificio y al estudio. El estudio C está disponible de 18 a 6 todos los días. Durante el horario de oficina, está reservado para otros proyectos. Maya recogió la credencial. Su foto ya estaba en ella. Lo habían planeado. Incluso antes de que llegara. ¿Y los músicos? Cantantes. Ese es tu problema. Emma dijo, tienes tu portátil y acceso a un estudio. La mayoría de los artistas matarían por esa oportunidad. Ma comprendió lo que estaba pasando. La estaban preparando para el fracaso. Víctor quería demostrar que su teoría no significaba nada sin los recursos de la industria. Emma claramente veía a Mia como una amenaza y quería que se fuera. Todo el plan estaba diseñado para ser imposible. Pero Maya había aprendido hacía mucho tiempo que imposible solo significaba difícil. Y difícil era algo que sabía cómo manejar. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Esta noche, dijo Víctor. El reloj empieza ahora. Tienes hasta el 10 de noviembre a medianoche. Buena suerte, Maya. Emma le mostró a Maya el estudio C. Era más pequeño que los otros estudios por los que pasaron, pero aún estaba lleno de equipos que Maya solo había visto en videos en línea. Había una mesa de mezclas con cientos de botones y controles deslizantes, micrófonos que probablemente costaron más de un año de alquiler. Monitores que parecían sacados de una nave espacial. El manual está en el cajón, dijo Emma, señalando un escritorio en la esquina. Intenta no romper nada. Luego se fue, y Mia se quedó sola. Durante un largo momento, Mia se quedó allí abrumada. Nunca antes había usado equipos de grabación profesionales. Apenas sabía para qué servía la mitad de estas cosas. ¿Cómo se suponía que iba a crear un éxito en esa habitación? Se sentó en el escritorio y sacó el manual. Tenía 300 páginas. Maya sintió que se le saltaban las lágrimas al verlo. Sus ojos, pero los contuvo. No había llorado en 5 años, y no iba a empezar ahora. Abrió su portátil y miró su fórmula modificada. Conocía la teoría. Sabía lo que tenía que pasar.
Solo tenía que descubrir cómo hacerla realidad. La primera semana fue brutal. Maya trabajó su turno de noche en el estudio intentando aprender a usar el equipo a base de ensayo y error. El manual la ayudó, pero no había nada que reemplazara la experiencia práctica. Cometió innumerables errores. Borró grabaciones accidentalmente. Mezcló pistas tan mal que eran inaudibles. Pasó horas en cosas que deberían haberle llevado minutos. Durante el día, dormía en la biblioteca o en la residencia. Le quedaban 4 días antes de cumplir la mayoría de edad. 4 días para encontrar un lugar donde vivir mientras intentaba crear una canción exitosa. El coordinador de la residencia le había encontrado un lugar en un refugio, pero Maya sabía cómo eran los refugios. Había estado en ellos antes. No eran seguros, especialmente para una joven sola. Dormía solo 3 horas cada noche, comía comida barata de tiendas de conveniencia y trabajaba hasta el agotamiento. Pero lenta y dolorosamente, la canción empezó a tomar forma. Había decidido crear primero algo instrumental para sentar las bases de la fórmula modificada. Usó instrumentos digitales del software del estudio, superponiendo sonidos hasta crear algo que resultara familiar y fresco a la vez. La melodía seguía el patrón que había identificado, pero con variaciones que, según su fórmula, mantendrían a los oyentes enganchados. Estaba funcionando. Podía sentirlo. La canción tenía esa cualidad que te hacía querer volver a escucharla, pero no resultaba repetitiva ni predecible. Se sentía viva, pero no estaba terminada. Necesitaba voces. Necesitaba un elemento humano que conectara emocionalmente con los oyentes, y Maya no sabía cantar. Había intentado grabarse a sí misma, pero su voz era inexperta y débil. La canción necesitaba a alguien con verdadero talento. Una noche, estaba sentada en el estudio escuchando su canción incompleta en repetición cuando oyó pasos en el pasillo. Era pasada la medianoche. No debería haber nadie aquí. Maya abrió la puerta del estudio y miró hacia afuera. Un joven caminaba por el pasillo con un estuche de guitarra. Pareció sorprendido al verla. «Lo siento», dijo. «No sabía que alguien estuviera usando este estudio. Lo tengo reservado de 6 de la tarde a 6 de la mañana», dijo Maya. «Cierto. Lo siento. Solo soy músico de sesión. Dejé mi guitarra aquí antes y necesitaba recogerla antes de mañana». Se detuvo, notando algo. «Espera, ¿es tu canción la que está sonando?» Maya se dio cuenta de que su canción aún se oía por la puerta abierta. «Sí». El hombre se acercó, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando de verdad. «¿Puedo oírla bien?» Maya dudó. Pero, ¿qué tenía que perder? Abrió la puerta del todo y subió el volumen. El hombre se quedó inmóvil mientras sonaba la canción. Cuando terminó, la miró con algo parecido a la admiración en los ojos. «Es increíble», dijo. «¿Quién la produjo?» «Hice». «Mentira. Esto parece trabajo profesional». «He estado aprendiendo por mi cuenta», dijo Maya a la defensiva. El hombre negó con la cabeza, asombrado. «Esto es lo mejor que he escuchado en meses». «¿Quién canta?» «Nadie todavía. Necesito un vocalista, pero no tengo dinero para contratarlo». «Lo haré yo». Maya parpadeó. «¿Qué?» «Cantaré. En tu canción gratis. Esa canción merece estar terminada». «¿Por qué harías eso?» El hombre extendió la mano. «Soy Jordan Lee. Llevo 5 años como músico de sesión, trabajando en canciones que no me interesan para artistas que no respeto. Esa canción que creaste es arte. Así es como debería ser la música. Sería un honor para mí formar parte de ella». Maya le estrechó la mano, sin poder creer que esto estuviera sucediendo. «Soy Maya. Encantada de conocerte, Maya. ¿Cuándo empezamos?» Trabajaron toda la noche. Jordan tenía una voz perfecta para la canción. Emotiva pero controlada. Entendió lo que Maya estaba intentando.
para lograrlo y aportó su propio arte a la actuación. Grabaron toma tras toma, ajustando y perfeccionando hasta que quedó perfecto. Para cuando salió el sol, la pista vocal estaba lista. La canción empezaba a sentirse completa. «Tienes un talento increíble», dijo Jordan mientras escuchaban la mezcla preliminar. «¿Dónde estudiaste?» «Yo no. Soy autodidacta». Jordan la miró con un nuevo respeto. «Eso es aún más impresionante. Oye, conozco a otros músicos que podrían querer ayudar. Músicos de verdad, no solo músicos de sesión. Gente a la que le importa hacer buena música. No tengo dinero para pagarles». Maya dijo, «No les importará. Créeme». «¿Puedo compartir esto con algunas personas?» Maya pensó en las reglas de Emma, pero Víctor solo le había dicho que no podía contratar a artistas consagrados ni a productores profesionales. No había mencionado nada sobre músicos con dificultades que ayudaran gratis. «Sí», dijo ella. Durante las 2 semanas siguientes, Jordan trajo a otros 5 músicos, un baterista que trabajaba como barista durante el día, un músico que estaba entre bandas y un pianista que daba clases. Había 2 niños, un violinista que trabajaba de autobús en estaciones de metro y un ingeniero de sonido que intentaba construir su propio portafolio. Ninguno era famoso. Ninguno ganaba mucho dinero con la música, pero todos tenían talento y todos creían en la canción que Maya estaba creando. Trabajaban hasta altas horas de la noche, cuando se suponía que el estudio estaría vacío. Combinaban instrumentos, ajustaban arreglos y pulían la mezcla hasta que brillaba. Maya lo dirigía todo, usando su conocimiento de la fórmula para guiar sus decisiones, pero también escuchaba sus ideas e incorporaba su creatividad al producto final. La canción se convirtió en una colaboración, un esfuerzo de equipo de personas que la industria había ignorado. La llamaron Ecos del Mañana, y era hermosa. Pero a Maya se le estaba acabando el tiempo en más de un sentido. Había envejecido. Su lugar en la residencia de acogida había desaparecido. Había estado durmiendo en el estudio, entrando temprano y saliendo tarde, esperando que nadie se diera cuenta. Se duchó en el gimnasio de la calle usando una membresía que Jordan le había dado. Sobrevivía, pero a duras penas. Y Emma lo sabía. Maya lo notaba por la forma en que Emma la miraba cuando se cruzaban en los pasillos. Emma sabía que Mia no tenía hogar. Emma sabía que estaba pasando apuros. Y Emma esperaba que fracasara. A la 3ª semana, las cosas empeoraron. Maya llegó al estudio y descubrió que le habían restringido el acceso. Ahora solo podía usar el equipo 4 horas por noche en lugar de 12. Cuando preguntó por qué, el personal de seguridad del edificio dijo que eran órdenes de Emma. Dice que estabas usando demasiados recursos. El guardia se disculpó. 4 horas no eran suficientes. Maya aún tenía que mezclar, hacer los últimos ajustes y terminar la masterización. Emma la estaba saboteando deliberadamente. Jordan y los demás músicos reaccionaron. La ingeniera de sonido, una mujer llamada Priya, le ofreció a Maya usar su equipo de casa para terminar el trabajo. No era tan sofisticado como el estudio Meridian, pero era suficiente. Trabajaban en el pequeño apartamento de Priya, apretados alrededor de su equipo, superando el cansancio y la frustración. A falta de una semana, casi habían terminado. La canción estaba completa al 90%. Solo faltaba la masterización final y que alguien creara la portada. Maya estaba tan cerca que podía sentirla. Fue entonces cuando Emma dio el último paso. Maya llegó al trabajo y encontró un correo electrónico del departamento legal de Meridian. Afirmaban que, como había usado su estudio y equipo, la canción pertenecía a Meridian Records. Era suya y estaban considerando no publicarla. Maya sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había trabajado tan duro. Lo había sacrificado todo y ahora iban a quitárselo. Pero entonces recordó algo que Víctor había dicho en su primera reunión. Si su fórmula realmente funcionaba, la canción triunfaría por méritos propios.
No había especificado que tuviera que publicarse a través de Meridian. Solo había dicho que tenía que tener un mejor rendimiento que su éxito actual. Maya llamó a Jordan. La vamos a lanzar nosotros mismos. ¿Cómo? Preguntó. Distribución independiente. La subimos directamente a las plataformas de streaming. Sin sello discográfico, sin promoción, solo la canción. Eso va a ser casi imposible, dijo Jordan. Sin marketing, sin aparecer en listas de reproducción, sin sonar en la radio. Maya, las canciones independientes rara vez triunfan. Entonces haremos que triunfe, dijo Maya. Reúnanse todos. Tenemos 7 días para hacer lo imposible. Terminaron la canción en el apartamento de Priya. Crearon la portada con software de diseño gratuito. Escribieron una descripción que lo explicaba todo y nada. Música para gente cansada de que les digan que les gusta. Subieron Echoes of Tomorrow a Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas que encontraron. Usaron un distribuidor independiente que se llevó un porcentaje, pero no exigió pago por adelantado. La canción se lanzó el 9 de noviembre a medianoche. 24 horas. Antes de la fecha límite de Mia. 24 horas para demostrar que tenía razón. No tenían presupuesto de marketing, ni equipo de publicidad, ni conexiones en la industria. Solo tenían redes sociales y esperanza. Maya Jordan y los demás músicos compartieron la canción donde pudieron. Publicaron en sus cuentas personales. Etiquetaron a influencers musicales. Contactaron con creadores de listas de reproducción. Hicieron todo lo posible para que la gente la escuchara. Durante las primeras horas, no pasó nada. La canción tuvo quizás 50 reproducciones, probablemente todas porque la escuchaban repetidamente. Pero entonces algo cambió. Un estudiante de música en Berkeley la compartió con un comentario. Esto es lo que he estado intentando explicar en clase sobre la composición matemática. Esa publicación fue compartida por un profesor de teoría musical, luego por un compositor, luego por un periodista musical. La canción comenzó a difundirse entre las comunidades musicales. Todavía no entre el público general, sino entre personas a quienes realmente les importaba la música, personas que podían escuchar lo que Maya había hecho, como había creado algo que era a la vez convencional e innovador. Por la mañana. Al final, tenían 5.000 reproducciones. Para la tarde, 20.000. Las cifras seguían subiendo, pero Maya sabía que no era suficiente. Electric Dreams tenía 200 millones de reproducciones. Incluso si Echoes of Tomorrow se volviera viral, no habría forma de que pudiera competir en tan solo 24 horas. Y entonces ocurrió el sabotaje. A las 17 del 10 de noviembre, 7 horas antes de la fecha límite de Mia, alguien filtró pruebas falsas en línea que afirmaban que Maya había robado la melodía de un desconocido artista europeo. La publicación incluía comparaciones que parecían condenatorias. Parecía que Maya era un fraude. El impulso de la canción se detuvo de inmediato. La gente empezó a compartir las acusaciones de plagio en lugar de la canción. Los medios musicales recogieron la historia. A Mia la llamaban ladrona, estafadora, mentirosa. Ella sabía quién estaba detrás: Emma. Este fue el último movimiento de Emma para asegurar el fracaso de Mia. Jordan y los demás intentaron defenderla en línea, pero sus voces quedaron ahogadas. La narrativa se había vuelto en su contra. Todo por lo que había trabajado se desmoronaba en tiempo real. Maya estaba sentada en el apartamento de Priya, viendo morir su sueño en la pantalla de un portátil. Le quedaban 6 horas antes de la medianoche, 6 horas antes de perderlo todo. Y no podía hacer nada al respecto. Se tapó la cara con las manos y finalmente se permitió llorar. Maya no pudo contener las lágrimas una vez que comenzaron. 5 años de guardarse todo lo que sentía se desbordaron en el pequeño apartamento de Priya. Jordan se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente estando allí. Los demás músicos se reunieron a su alrededor,
con una mezcla de ira e impotencia en sus rostros. Sabemos que no robaste nada, dijo Jordan en voz baja. Todos los que trabajaron en esto saben la verdad. Eso no importa, dijo Maya, secándose los ojos. A nadie le importa la verdad. Les importa la historia, y la historia es que soy un fraude. Priya estaba en su computadora revisando las acusaciones. Esto es tan obviamente falso, dijo con la voz áspera y furiosa. Las marcas de tiempo ni siquiera tienen sentido. La supuesta canción original se subió hace solo 2 días. Cualquiera con habilidades detectivescas básicas podría deducirlo. ¿Pero quién va a mirar tan de cerca?, preguntó Maya. La gente ve lo que quiere ver. Querían creer en la historia del perdedor cuando yo ganaba. Ahora quieren creer en el escándalo. El reloj de la pared marcaba las 6:15. Menos de 6 horas para la medianoche. Menos de 6 horas para que perdiera oficialmente el desafío. Maya sacó su teléfono y miró las cifras de streaming una vez más. 38.000 reproducciones. Había dejado de crecer. Electric Dreams había ganado otro 1.000.000 de reproducciones solo hoy. No había comparación. Había perdido. Debería haberlo sabido, dijo Maya. La gente como yo no gana. Sobrevivimos, pero no ganamos. No digas eso, dijo Jordan con firmeza. Creaste algo increíble. Esa canción sobrevivirá a este escándalo. La gente descubrirá la verdad. Pero Maya no escuchaba. Pensaba en lo que vendría después. No tenía trabajo, ni casa, ni perspectivas. Había gastado cada dólar que tenía en comida y transporte durante el último mes. Lo había sacrificado todo por una oportunidad que nunca debió haberle sido ofrecida. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Enciende tu computadora. Revisa Twitter ahora. Maya frunció el ceño y abrió su portátil. Abrió Twitter y vio que era tendencia. Se le encogió el corazón. Probablemente se trataba de más gente acumulándose, más acusaciones, más pruebas de que había sido una tontería tener esperanzas. Pero entonces empezó a leer los tweets. Soy musicóloga en Juilliard y he analizado las acusaciones de plagio contra Maya Torres. Son completamente inventadas. Aquí está mi análisis. El tuit incluía un hilo detallado que explicaba por qué las acusaciones eran falsas. Otro tuit de un experto en forense digital. La canción original que Maya supuestamente robó se subió después de que su video se volviera viral. Los metadatos lo prueban. Alguien está intentando incriminarla. Y otro de un abogado de derechos de autor. Ofrezco mis servicios pro bono a Maya Torres. Estas acusaciones falsas son difamación y quien esté detrás de ellas enfrentará consecuencias. Tuit tras tuit de músicos, académicos y profesionales de la industria defendiéndola. Usaban hashtags como apoyo a Maya y justicia para Maya. La situación estaba cambiando. Dios mío, dijo Priya con los ojos como platos. Miren esto, giró la pantalla. Un productor famoso acababa de publicar. Llevo 20 años en esta industria y lo que le están haciendo a Maya Torres es repugnante. Su canción es innovadora y original. Alguien poderoso se siente amenazado por su talento y están intentando silenciarla. No dejen que ganen. La publicación se había compartido miles de veces en minutos. Otras personas influyentes de la industria musical se sumaban a la voz. Un movimiento se estaba gestando allí mismo, en tiempo real, defendiendo a Maya de las acusaciones falsas. Tu canción, dijo Jordan, mirando su teléfono. Maya, mira los números. Mia abrió el panel de streaming. 000, reproducciones, 60.000, 7. 0,000. Las cifras subían más rápido que antes. La gente escuchaba Echoes of Tomorrow específicamente porque querían juzgar por sí mismos si era un robo. Y una vez que lo escucharon, quedaron enganchados. Los comentarios en YouTube estaban llenos de gente que decía que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Los estudiantes de música analizaban la composición,
explicando cómo funcionaba. Los músicos compartían sus propias versiones e interpretaciones. Algo extraño estaba sucediendo. El escándalo se había convertido en algo más grande. La gente no solo defendía a Maya, sino que estudiaban su obra. Aprendían de ella. La fórmula matemática que había descubierto se discutía en foros de teoría musical y clases de composición de todo el mundo. «Mira esto», dijo Priya, abriendo otra pantalla. «Los productores musicales están haciendo videos analizando tu técnica. Lo llaman el método Torres». ¿El método Torres? Maya se sintió surrealista al escuchar esas palabras. Su nombre estaba ligado a algo real, algo que la gente se tomaba en serio. Pero incluso con toda esta atención, volvió a consultar las cifras de streaming. 150.000 reproducciones. Fue un crecimiento asombroso, pero no era nada comparado con Electric Dreams. Necesitaba millones de reproducciones para ganar, y tenía menos de 5 horas. Sonó su teléfono. Número desconocido. Mia casi no contestó, pero algo la hizo contestar. Maya Torres. La voz era profesional. Sí, soy Catherine Gu de Rolling Stone. Estoy escribiendo un artículo sobre lo que te pasó hoy, sobre las falsas acusaciones y la respuesta de la industria. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Rolling Stone, una de las publicaciones musicales más importantes del mundo, quería entrevistarla. Maya aceptó, y durante los siguientes 20 minutos, contó su historia, no solo sobre las acusaciones de plagio, sino sobre todo, sobre ser huérfana, sobre descubrir la fórmula, sobre el desafío que le había dado Víctor Chen, sobre los 30 días durmiendo en un estudio y trabajando con músicos que creían en algo más grande que el éxito comercial. «Es una historia increíble», dijo Catherine cuando Mia terminó. «Voy a publicar esto esta noche. La gente necesita saber quién eres realmente». Después de terminar la llamada, Mia se sintió agotada. Miró el reloj. 9:30, quedaban 2 horas y media. Volvió a consultar las cifras de streaming. 200.000 reproducciones. «No va a ser suficiente», dijo en voz baja. Jordan no discutió. Todos sabían las matemáticas. Incluso si la canción se volviera viral en las próximas 2 horas, no podría alcanzar a una canción que había sido número 1 durante 6 semanas. «Quizás esté bien», dijo Jordan. «Quizás ya ganaste de las maneras que importan. Demostraste que tu fórmula funciona. Creaste algo hermoso. Inspiraste a miles de personas. ¿Acaso eso no vale algo? Valió algo». Maya lo sabía. Pero también sabía lo que significaba perder. Tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía que marcharse en silencio. Volvería a ser nadie. Solo que ahora todos sabrían que había fracasado. El artículo de Rolling Stone se publicó a las 10:15. Maya lo leyó en su teléfono, atónita por lo que Catherine había escrito sobre ella. El artículo no solo trataba del escándalo. Trataba sobre la clase y las oportunidades en la industria musical. Trataba sobre cómo se ignoraba el talento cuando provenía del entorno equivocado. Trataba sobre un sistema que decía valorar la innovación, pero castigaba a cualquiera que desafiara el statu quo. El artículo se viralizó de inmediato. Los medios de comunicación lo recogieron. Los foros musicales lo debatieron. Las redes sociales explotaron de reacciones. Y Echoes of Tomorrow comenzó a transmitirse más rápido que nunca. 300.000 reproducciones. 400.000, 500.000. «Todavía no es suficiente», dijo Maya, pero su voz ahora sonaba más insegura. A las 11, 1 hora antes de su fecha límite, sucedió algo inesperado. Músicos famosos comenzaron a compartir la canción. Artistas con millones de seguidores publicaron sobre Echoes of Tomorrow, llamándola el futuro de la música. Algunos la compartieron porque realmente les encantaba. Otros la compartieron porque estaban enojados por cómo habían tratado a Maya. Pero ellos la compartieron. La canción saltó al número 15 en las listas virales. Luego al número 10, luego al número 5. «Dios mío»,
dijo Priya. Maya, ¿ves esto? Maya miró el panel de streaming. Los números subían tan rápido que la pantalla apenas podía seguir el ritmo. 600.000 reproducciones, 700.000, 800.000. Es tendencia en TikTok, dijo Jordan, mostrando su teléfono. La gente lo está usando en videos. Está en todas partes. A las 11:30, Echoes of Tomorrow alcanzó el número 1 en las listas virales. Había superado a Electric Dreams en velocidad de streaming en tiempo real. Era la canción con mayor crecimiento en la plataforma. Pero las listas virales no eran lo mismo que las reproducciones totales. Electric Dreams aún tenía 200 millones de reproducciones totales en comparación con las 900.000 de Echoes of Tomorrow. La diferencia era demasiado grande para cerrarla en 30 minutos. Maya vio cómo el reloj contaba. 11:40 a 11:50 cada minuto, sintiéndose como una hora. El número de transmisiones seguía aumentando, pero no era suficiente. Nunca podría serlo. Suficiente. A las 11:55, 5 minutos antes de la medianoche, Víctor Chen publicó en Twitter por primera vez en meses. He estado viendo algo extraordinario esta noche. Una joven sin recursos, conexiones ni apoyo de la industria creó una canción que ha unido a músicos de todo el mundo. No solo descifró una fórmula. Nos recordó por qué hacemos música en primer lugar. Maya Torres, has ganado. Maya se quedó mirando el tuit, sin entender que no había ganado. Los números eran claros. Sonó su teléfono. Víctor Chen. Hola. Maya respondió con la voz temblorosa. Los términos de nuestro acuerdo eran que tu canción tenía que tener un mejor rendimiento que Electric Dream, dijo Víctor. Nunca especifiqué el plazo. Tu canción está superando a Electric Dreams ahora mismo en todas las métricas importantes. Interacción, compartición, impacto cultural. Has ganado. Pero las reproducciones totales son irrelevantes. Un éxito no se mide solo por las reproducciones. Se mide por si le importa a la gente. Tu canción importa. Has demostrado tu teoría. Felicidades. Mía. La línea se cortó. Mía se quedó sentada, con el teléfono en la mano, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. ¿Acaba de decir que ganaste?, preguntó Jordan. Mía asintió lentamente. Creo que sí. La sala estalló en llanto. Jordan la abrazó. Priya gritó de alegría. Los demás músicos reían, lloraban y hablaban al unísono. Maya se sentía como si flotara, como si nada de esto pudiera ser real. Pero era real. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, con solo su mente y la ayuda de quienes creían en ella, había ganado. La celebración duró hasta las 2 de la mañana. Pidieron pizza y se quedaron hablando, planeando lo que vendría después. Jordan sugirió que formaran un colectivo, un grupo de músicos independientes que pudieran apoyarse mutuamente. Priya quería documentarlo todo para crear un caso práctico sobre cómo lo habían logrado. Todos tenían ideas. Todos tenían energía. Todos se sentían parte de algo importante. Pero al final, todos se fueron a casa. Maya se quedó en el apartamento de Priya, tumbada en el sofá donde había estado durmiendo la última semana, mirando al techo. Había ganado. Conseguiría la beca. Conseguiría el trabajo en Meridian Records. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero algo no encajaba. Algo que no podía identificar. Abrió el artículo de Rolling Stone en su móvil y lo volvió a leer. La parte sobre cómo la industria musical ignoraba el talento de familias humildes. La parte sobre lo difícil que era abrirse camino sin dinero ni contactos. La parte sobre dormir en un estudio porque no tenía a dónde ir. Maya pensó en todos los músicos que la habían ayudado. Jordan, que trabajaba como músico de sesión para canciones que no le interesaban. Priya, que hacía ingeniería musical por una miseria mientras intentaba construir un portafolio. El baterista, el bajista, el pianista, el violinista.
Todos con talento. Todos con dificultades. Todos invisibles para una industria que decía valorar el mérito, pero en realidad valoraba el dinero y los contactos. Pensó en los chicos que aún estaban en el hogar comunitario, aquellos con talento pero sin oportunidades. Pensó en los estudiantes de música que trabajaban en 3 empleos mientras intentaban obtener su título. Pensó en todas las personas a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas simplemente porque venían de la nada. Y Maya se dio cuenta de lo que la había estado molestando. Obtener la beca en el trabajo era como aceptar el mismo sistema que había intentado destruirla. Era como subir a la torre y subir la escalera tras ella. A las 7 de la mañana, Maya le envió un correo electrónico a Víctor Chen. Era breve y sencillo: gracias por la oportunidad, pero tengo que rechazar su oferta. Tengo una idea diferente. Me gustaría hablar contigo al respecto. Pulsó enviar antes de poder reconsiderarlo. Entonces finalmente se durmió, agotada, pero segura de haber tomado la decisión correcta. Cuando despertó 6 horas después, había una respuesta de Víctor en su bandeja de entrada. Ven a mi oficina mañana al mediodía. Hablemos, sonrió Mia. Esto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Maya estaba afuera del edificio de Meridian Records por segunda vez, pero todo se sentía diferente ahora. La primera vez, se sintió pequeña y fuera de lugar. Esta vez, sintió que pertenecía. No porque el edificio hubiera cambiado, sino porque ella misma lo había hecho. Caminó por el vestíbulo con la cabeza en alto. La recepcionista le sonrió, esta vez con una sonrisa sincera. El señor Chen la espera en la sala de conferencias del último piso. El ascenso en ascensor se le hizo más largo que antes. Maya aprovechó el tiempo para revisar su plan. Había pasado todo el día de ayer y esta mañana trabajando en el con Jordan y los demás. Habían creado una propuesta detallada con proyecciones presupuestarias y estrategias de implementación. Era ambiciosa, quizás demasiado ambiciosa, pero Maya creía plenamente en ella. El ascensor se abrió al último piso. Esta no era la misma sala de conferencias de antes. Esta era la oficina privada del doctor, un espacio enorme con vistas a toda la ciudad. Estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, dándole la espalda. Maya Torres, dijo sin darse la vuelta. La chica que rechazó una beca completa y un trabajo de 6 cifras. Tienes mi atención. Tengo una idea mejor, dijo Maya. Víctor se giró para mirarla. Sonreía, pero era una sonrisa curiosa, como si estuviera realmente interesado en lo que ella tenía que decir. Te escucho. Maya sacó su portátil y lo puso sobre su escritorio. Quiero fundar una fundación, la Fundación Hidden Pattern. Su propósito sería brindar educación musical, equipos y oportunidades para jóvenes de acogida y artistas desfavorecidos. Comenzó su presentación y le explicó a Víctor el proceso. La fundación ofrecería clases de música gratuitas, acceso a equipos de grabación, mentoría de profesionales de la industria y becas para programas musicales. Estaría dirigida específicamente a jóvenes con talento pero sin recursos. Chicos como Maya lo habían sido. La industria musical tiene un problema de diversidad, explicó Mia. No solo diversidad racial o de género, sino también diversidad económica. Los jóvenes pobres no tienen las mismas oportunidades. No tienen dinero para instrumentos ni clases. No tienen contactos que les ayuden a entrar en la industria. Perdemos muchísimo talento potencial por esto. La Fundación Hidden Pattern cambiaría eso. Víctor escuchó sin interrumpir. Cuando Mia terminó, se sentó en su escritorio y la observó. Es una idea hermosa. ¿Qué tiene que ver conmigo? Quiero que la financien. Ma dijo, gané dinero con Echoes of Tomorrow. Con los ingresos por streaming y los acuerdos de licencia que están llegando, tendré unos $200,000. Quiero usar ese dinero para fundar la fundación. Pero eso no es suficiente para marcar una diferencia real. Necesito más y te pido que iguales mi contribución.
¿Quieres que te dé $200,000 para una organización benéfica? No, dijo Maya con firmeza. Quiero que inviertas $200,000 en el futuro de la música. Piensa en lo que hice en 30 días con casi ningún recurso. Piensa en cuántos otros jóvenes tienen un talento similar, pero no tienen forma de desarrollarlo. Esto no es caridad. Es un negocio inteligente. La fundación descubrirá y desarrollará a la próxima generación de artistas. Víctor se reclinó en su silla. ¿Y qué recibo a cambio? Nada, dijo Maya. Ese es el punto. Publicas la fórmula. Dejas que cualquiera la use, la estudie, la desarrolle, y financias una fundación que creará más innovación, más diversidad, más arte genuino en la música. Lo haces porque es lo correcto. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. La expresión de Víctor era indescifrable. Maya sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Había aprendido algo importante durante el último mes. La gente poderosa respeta la confianza incluso cuando no tienes nada que la respalde. Finalmente, Víctor se rió. Tienes agallas. Sí te lo concedo. ¿Crees que puedes entrar a mi oficina y decirme qué hacer con mi dinero? Sí, dijo Maya simplemente. Víctor se levantó y regresó a la ventana. ¿Y si digo que no? Entonces construiré los cimientos de todos modos. Tomará más tiempo. Será más difícil, pero lo haré. Otro largo silencio. Entonces Víctor se giró y sonreía. Maya, hay algo que necesito decirte. Algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a mi propio equipo. Mía esperó. El algoritmo que creé, el que descubriste, nunca estuvo destinado a ser el objetivo final. Fue un cebo. Maya sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Qué? Víctor regresó a su escritorio y se sentó. Hace 3 años, me di cuenta de algo. La industria musical se había centrado demasiado en los datos, en los algoritmos, en la fabricación de éxitos, incluyéndome a mí. Había convertido Meridian Records en una empresa exitosa, pero ya no hacíamos arte. Creábamos productos y eso estaba matando lo que amaba de la música. Abrió algo en su computadora y giró la pantalla hacia Maya. Era una carpeta llena de documentos. Diseñé el algoritmo para que tuviera fallas intencionales. Incorporé la debilidad que descubriste. Luego esperé. ¿Esperé qué? A que alguien lo encontrara. A alguien lo suficientemente inteligente como para descifrar el código y lo suficientemente valiente como para hablar. He estado buscando a esa persona durante 3 años. He estado probando gente, a ver quién se daría cuenta, a quién le importaría. Maya sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quieres decir que todo esto era una prueba? Sí y no. El desafío era real. Si no hubieras logrado crear una buena canción, habría hecho cumplir nuestro acuerdo. Pero esperaba que tuvieras éxito. Esperaba que demostraras que la creatividad humana, el verdadero arte, era más poderoso que cualquier algoritmo. Emma, dijo Maya de repente, el sabotaje. ¿Sabías eso? Víctor asintió. Emma Blackwood ha construido toda su carrera sobre el éxito basado en datos. Ve la música como un producto que debe optimizarse. Cuando llegaste con tu teoría, amenazaste todo en lo que ella creía. Sabía que intentaría detenerte, y la dejaste. Quería ver cómo. ¿Cómo lo manejarías? Quería saber si te rendirías o seguirías luchando. El éxito en la industria musical requiere más que talento, Maya. Requiere resiliencia. Requiere la capacidad de enfrentar obstáculos y encontrar soluciones creativas. Demostraste que tienes eso. Maya se hundió en la silla frente al escritorio de Víctor. Su mente daba vueltas. Así que todo esto fue manipulado. No, dijo Víctor con firmeza. Yo creé las circunstancias, pero tú tomaste las decisiones. Te di un reto, pero lo superaste. Esperaba que usaras el estudio y crearas una canción decente. En cambio, creaste una comunidad. Inspiraste un movimiento.
Cambiaste la conversación sobre cómo se hace la música y quién tiene oportunidades. Eso fue todo tuyo. Pero si estuviste probando a la gente durante 3 años, ¿por qué amenazaste con demandarme cuando publiqué el video? Porque la mayoría de la gente se rinde ante amenazas legales. Se echa atrás. Se asusta. Pero tú no lo hiciste. Te mantuviste firme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Maya no sabía cómo sentirse. Una parte de ella estaba enojada por haber sido manipulada. Otra parte estaba impresionada por la complejidad de lo que Víctor había hecho. Sobre todo, se sentía agotada. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó. Porque te ganaste la verdad y porque quiero aceptar tu propuesta. Maya levantó la vista bruscamente. ¿Qué? La Fundación Patrón Oculto. Igualaré tu contribución. $200,000 para empezar. Pero quiero ofrecerte más. Quiero darte 2 millones. 2 millones. La cifra era tan grande que Maya ni siquiera podía procesarla. Pero hay una condición, continuó Víctor. Tienes que dirigirla. Tienes que ser el director de la fundación. Irás a la universidad que elijas. Yo seguiré pagando eso. Pero mientras estudias, también estarás construyendo la fundación. Después de graduarte, la dirigirás a tiempo completo. No sé cómo dirigir una organización. Maya dijo, tú tampoco sabías producir un éxito. Lo lograste. Además, te proporcionaré asesores, gerentes comerciales y apoyo legal. Tendrás ayuda, pero la visión debe ser tuya. La pasión debe ser tuya. Maya pensó en lo que esto significaba. Se acabaron las noches en estudios. Se acabaron las preocupaciones por la comida o el alquiler. Podría ir a la universidad. Podría construir algo que ayudara a chicos como ella. Podría cambiar vidas. Pero también pensó en la manipulación, en cómo Víctor había orquestado gran parte de lo sucedido. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó. ¿Qué sacas tú de esto? Víctor guardó silencio un momento. Luego dijo, yo también fui huérfano. ¿Sabías eso? Maya negó con la cabeza. Crecí en un hogar de acogida en Taiwán. Llegué a Estados Unidos sin nada y lo construí todo a través de la tecnología. Pero nunca olvidé de dónde vengo. La diferencia entre tú y yo es que todavía te preocupas por las personas que están donde solías estar. Tuve éxito y lo olvidé. Me hice rico y dejé de preocuparme por nada excepto por ganar más dinero. Se levantó y caminó hacia un estante donde había fotos. Tomó una y se la mostró a Maya. Era un niño asiático, de unos 10 años, parado frente a un pequeño edificio de apartamentos. Ese era yo. Ese niño tenía sueños, pasión, el deseo de cambiar el mundo. En algún momento del camino, perdí eso. Cuando te miro, veo quién solía ser y quiero ayudarte a mantener viva esa parte de ti. Maya tomó la foto y la miró. Vio la esperanza en los ojos del niño. Entendió lo que decía Víctor. No solo estás financiando una fundación, dijo Maya lentamente. Estás tratando de redimirte. Tal vez, admitió Víctor. ¿Está tan mal eso? Malo pensó. Una parte de ella quería estar enojada. Una parte de ella quería rechazar todo porque provenía de la manipulación, pero otra parte de ella, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir, lo sabía. Las intenciones importaban menos que los resultados. Puedo aceptar las 3 primeras inmediatamente, dijo Víctor. La cuarta le toca a Emma. Como si fuera la última vez que llamaron a la puerta. Víctor gritó, pase. Emma Blackwood entró. Se veía diferente a la última vez que Maya la había visto. Menos refinada, menos segura. Parecía alguien a quien habían pillado haciendo algo mal. Maya, dijo. Su voz era rígida. Te debo una disculpa. Lo que hice fue poco profesional y equivocado. Dejé que mi miedo a volverme irrelevante me llevara a sabotear tu trabajo. Filtré las falsas acusaciones de plagio. Restringí tu acceso al estudio.
Intenté que fracasaras porque te veía como una amenaza para mi puesto. Respiró hondo. Pero ver lo que lograste a pesar de todo lo que hice me hizo darme cuenta de algo. Representas el futuro que intentaba prevenir. Un futuro donde el éxito no se trata de a quién conoces ni de cuánto dinero tienes, sino de talento real e innovación. Me equivoqué al luchar contra eso. Lo siento. Maya. Estudió el rostro de Emma. La disculpa parecía sincera, pero Maya había aprendido a no confiar en las apariencias. ¿Podrías hacer eso? ¿Una disculpa pública? Preguntó. Emma asintió. Sí, la publicaré en todas las plataformas hoy. Entonces acepto tu disculpa, dijo Maya. No añadió que nunca olvidaría lo que Emma había hecho. Algunas cosas no necesitaban decirse en voz alta. Emma se fue y Víctor volvió su atención a Mía. Entonces, ¿tenemos un trato? Maya pensó en todo lo que había sucedido. Un mes atrás, era una don nadie, durmiendo en hogares comunitarios y trabajando en un restaurante. Ahora, estaba sentada en la oficina de un multimillonario, negociando los términos de una fundación que podría cambiar miles de vidas. Parecía imposible, pero Maya había aprendido que imposible solo significaba difícil. Tenemos un trato, dijo. Pero quiero todo por escrito. Contratos legalmente vinculantes. No te creo en un apretón de manos. Víctor rió. Inteligente. Haré que mis abogados preparen el papeleo. Estará listo para finales de semana. Se dieron la mano y Maya salió de la oficina sintiéndose como si estuviera en el aire. Bajó en ascensor, atravesó el vestíbulo y salió a la calle San Francisco. La ciudad se veía diferente ahora. O tal vez ella era diferente. Tal vez ambas cosas. Sacó su teléfono y llamó a Jordan. Está hecho, dijo cuando él contestó. ¿De verdad vamos a hacerlo? Jordan gritó al otro lado de la línea. Sabía que podías hacerlo. ¿Cuándo empezamos? En cuanto termine el papeleo. Quiero que me ayudes. Tú, Priya y los demás. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Estás segura? Preguntó Jordan. Este es tu momento, Maya. Te lo has ganado. No, dijo Mía con firmeza. Nos lo hemos ganado, todos. Y vamos a construir algo increíble juntos. Hablaron unos minutos más, haciendo planes y soñando a lo grande. Cuando Maya colgó, se dio cuenta de que estaba frente a la biblioteca pública, su santuario durante tantos meses. Entró, subió al tercer piso y se sentó en su sitio habitual junto a la ventana. Abrió su portátil y empezó a escribir, esta vez no un ensayo, sino una declaración de intenciones para la Fundación Hidden Pattern. Escribió sobre crear oportunidades para jóvenes que habían sido ignorados. Escribió sobre la creencia de que el talento existía en todas partes, pero las oportunidades no. Escribió sobre construir un futuro donde el éxito en la música estuviera determinado por la capacidad y la pasión, no por la riqueza y los contactos. Mientras escribía, la gente pasaba a su lado. Estudiantes estudiando, personas sin hogar abrigadas, familias sacando libros. La biblioteca albergaba a todos, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Eso era lo que quería que fuera la fundación, un lugar que albergara a todos, que les diera una oportunidad a todos. 2 años pasaron más rápido de lo que Maya podría haber imaginado. Se matriculó en Berkeley para estudiar teoría musical y administración de empresas. Vivía en un pequeño apartamento cerca del campus. Nada lujoso, pero era suyo. Tenía muebles, una cama de verdad, una cocina donde cocinar, cosas sencillas que significaban todo para alguien que nunca las había tenido. Mientras estudiaba, construyó la fundación. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Había requisitos legales de los que nunca había oído hablar, sistemas financieros que no entendía, decisiones de personal que la mantenían despierta por las noches. Pero Víctor cumplió su palabra. Le proporcionó asesores que la guiaron sin controlarla. La puso en contacto con personas que podían ayudarla. Y lo más importante,
Confió en que ella cometiera errores y aprendiera de ellos. Jordan se convirtió en la directora de desarrollo artístico. Priya dirigió el programa de grabación. El baterista, llamado Marcus, dirigió el programa de donación de instrumentos. Cada uno de los músicos que habían ayudado a crear Echoes of Tomorrow encontró su lugar en la fundación. Empezaron con algo pequeño, 10 niños en su primer programa, todos provenientes de hogares de acogida o familias de bajos ingresos. Les proporcionaron instrumentos, clases, tiempo de estudio y mentoría. Maya trabajó con cada estudiante personalmente, enseñándoles no solo sobre música, sino también sobre las matemáticas que la sustentan, sobre patrones e innovación. Al final del primer año, 3 de esos 10 estudiantes habían sido aceptados en programas de música en importantes universidades con becas completas. 2 habían firmado contratos discográficos. Los 10 habían crecido como artistas y como personas. El segundo año se expandieron a 50 estudiantes, luego a 100. La fundación abrió un espacio físico en Oakland. Un antiguo almacén se convirtió en estudios, salas de práctica y aulas. Contrataron a músicos profesionales como profesores. Trajeron a profesionales de la industria para talleres. Crearon una comunidad. Y sucedió algo inesperado. La fundación se hizo conocida no solo por ayudar a jóvenes desfavorecidos, sino por producir talento excepcional. Las discográficas comenzaron a prestar atención. Las universidades comenzaron a reclutar estudiantes de la fundación. La industria musical comenzó a cambiar sus prácticas, al darse cuenta de que se habían estado perdiendo artistas talentosos simplemente porque provenían de entornos inadecuados. Echoes of Tomorrow también siguió teniendo éxito. Se había reproducido más de 50 millones de veces. Maya había ganado más dinero del que jamás imaginó, e invirtió cada dólar en la fundación. Además, conservó su trabajo en el restaurante, un turno a la semana, los viernes por la noche. Su antiguo gerente la había vuelto a contratar después de alcanzar el éxito, y Maya se negó a renunciar por completo. Necesitaba recordar de dónde venía. Necesitaba mantenerse conectada con la realidad que la mayoría de la gente enfrentaba. Un viernes por la noche, 2 años después de aquella reunión en la oficina de Víctor, Mia estaba limpiando el mostrador del restaurante cuando entró una adolescente. Llevaba auriculares y una mochila destartalada. Algo en ella le recordó a Mia a sí misma. La chica pidió café y se sentó en una mesa de la esquina. Sacó un cuaderno y empezó a escribir, completamente absorta en lo que estuviera haciendo. Maya le trajo el café y se dio cuenta de que el cuaderno estaba lleno de notaciones musicales y ecuaciones matemáticas. ¿Eres música?, preguntó Maya. La chica levantó la vista sorprendida. Más o menos. Estoy aprendiendo teoría musical por mi cuenta. No puedo permitirme clases, así que uso material gratuito en línea. ¿Cómo te llamas? Destiny. Soy Maya. Maya Torres. La chica abrió mucho los ojos. Espera, ¿como Maya Torres de la Fundación Hidden Pattern? Maya sonrió. Esa soy yo. Dios mío. Tu historia, lo que hiciste, es como mi inspiración. Yo también estoy en acogida. He estado intentando ahorrar dinero para solicitar el programa de tu fundación, pero aún no tengo 18 años y no tengo un tutor que pueda firmar los formularios. Maya se sentó frente a ella. ¿Cuántos años tienes? 16. Háblame de tu música. Durante la siguiente hora, Maya escuchó a Destiny hablar de sus composiciones, sus teorías, sus sueños. La chica era brillante. Tenía el mismo reconocimiento de patrones que Maya, la misma dedicación obsesiva por entender cómo funcionaba la música. Cuando Destiny finalmente tuvo que irse para tomar el autobús de vuelta a la residencia, Maya la detuvo. Ven a la fundación mañana. Pregunta por mí en la recepción. Encontraremos la manera de que entres al programa, con o sin firma de guardián. Destiny. Parecía a punto de llorar. ¿En serio? ¿En serio? Me ayudaron cuando no tenía nada. Ahora es mi turno de ayudarte.
La chica se fue y Maya volvió al trabajo, pero su mente ya estaba planeando. Destiny sería aceptada en el programa. Maya sería su mentora personal y tal vez, solo tal vez, Destiny se convertiría en la próxima persona en cambiar la industria musical. Mientras Mia limpiaba mesas y reponía café, pensó en el camino que la había traído hasta aquí. Los años de lucha, de ser invisible, de sentir que no importaba. El momento en que decidió arriesgarse y publicar ese video, los 30 días de lucha contra todo pronóstico, la decisión de rechazar el camino fácil y construir algo más grande. Nada de eso había sido fácil, pero todo había valido la pena. Cuando terminó su turno, Maya caminó a casa por las calles de San Francisco. Pasó por el hogar comunitario donde solía vivir. El edificio parecía el mismo, pero ella era completamente diferente. Pasó por la biblioteca donde había pasado incontables horas. Pasó por el edificio de Meridian Records donde su vida había cambiado. De vuelta en su apartamento, abrió su portátil y revisó lista de solicitudes de la fundación. 300 nuevas solicitudes este mes. 300 jóvenes que necesitaban una oportunidad. Maya no podía ayudarlos a todos, pero sí a algunos. Y aunque algunos ayudarían a otros, así fue como se produjo el cambio. No todos a la vez, sino persona a persona, oportunidad a oportunidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Reunión de la junta directiva la próxima semana. Vengan preparados para hablar sobre la expansión a Los Ángeles. Además, felicitaciones por el 2º aniversario. Han superado todas las expectativas. Maya sonrió y respondió: